Geshe Yampel quiere darnos las gracias a todos. Estamos muy contentos de tener todo esto disponible, tanto el sistema, los traductores. Entonces vamos a volver sobre lo que se dijo la semana pasada, vamos a reflexionar de lo que vamos a hablar. O sea, estamos hablando de la raíz, del fundamento del camino, que es el más importante, el aspecto más importante, porque dentro de los tratados fundamentales, cuando vemos la manera del Buda de enseñar, cuando hablamos de los sutras de la perfección de la sabiduría, el Buda explica esta sabiduría. Por lo tanto, es el tema principal, es el aspecto principal. Ahora, cuando reflexionamos sobre la oportunidad que tenemos de estudiar, Sylvain le está dando algunas instrucciones a uno de los traductores para poder escuchar y traducir. Para ser capaz de estudiar este texto somos tremendamente afortunados. Somos muy afortunados. Cuando reflexionamos sobre esta oportunidad de estudiar este texto, realmente lo tenemos que intentar, al menos intentar ponerlo en práctica. Estas enseñanzas, pensar, reflexionar cómo obtener lo máximo para reflexionar en ello, para realmente ser capaz de practicarlo. Esto es lo más importante, recibir las enseñanzas con la intención, con la motivación de que las vamos a poner en práctica. Entonces, si somos capaces de reflexionar, esto lo hemos repetido, estos son los tratados fundamentales. Si somos capaces de reflexionar en estos tratados fundamentales, esto es algo muy importante. Un aspecto muy importante es cuando reflexionamos, cuando hablamos de analizar estos tratados tan importantes. No pensamos en una manera de analizar científica, porque los científicos analizan, reflexionan sobre la realidad, pero no hacen nada más. Entonces aquí parte del estudio tiene que
impregnar nuestra mente, tiene que ser una mente de controlar nuestra mente. Esto es el aspecto más importante, que el análisis de lo que escuchamos sirva para controlar nuestra mente. Entonces, realmente el Buda, podemos decir, es a quien le estamos más agradecidos. Todo lo que le enseña es un modo, una manera, es un método para controlar la mente. Este es el aspecto más importante que tenemos que entender. Todos los métodos que el Buda enseña es algo que nos ayuda a controlar nuestra mente, a subyugarla. En cuanto cuando el Buda estaba enseñando el tercer giro de la rueda del Dharma, decimos que el primer giro es cuando dijo lo principal es el camino individual. El segundo giro de la rueda del Dharma enseñó sobre la vacuidad existencialmente. Lo que tenemos que entender es que el Buda no pensó en sus propios sentimientos o sensaciones. Lo importante que todo, dependiendo de la audiencia que estaba escuchando sus enseñanzas, podemos decir algo como, incluso por su propia voluntad, enseñaba dependiendo del público que tenía enfrente. Esto depende. El discípulo al que le enseñó el primer giro de la rueda del Dharma fueron las 4 verdades nobles. Cuando enseñó el Mahayana también es porque tenía enfrente a un público para recibir esas enseñanzas Mahayana. Por lo tanto, el Buda siempre enseñó dependiendo del público, de la audiencia, de los discípulos que tenía delante. Para estas personas, vamos a hablar de discípulos, para estos discípulos del primer giro de la rueda del Dharma, la cuestión es que estos discípulos no eran realmente de capacidad superior, no podían aceptarlo todo. Entonces, para hacer que ellos progresaran en el camino, el Buda enseñó primero las 4 verdades nobles para que estos discípulos pudieran aceptarlo como el modo de controlar sus mentes. Y cuando esto iban avanzando, cuando iban mejorando, el Buda les explicó un camino más avanzado. Esta es la manera. El Buda dio a sus discípulos
alguna manera de mejorar sus mentes. Sus enseñanzas trataban de mejorar sus mentes, de mejorar su comprensión, su sabiduría, su conocimiento. Lo que Geshe Jamper está diciendo es que el Buda les enseñó no al principio un camino más avanzado que no podían aceptar. Entonces primero enseñó las cuatro verdades nobles para después ir avanzando y dar más enseñanzas que pudieran ir aceptando conforme iban avanzando en recorrer el camino. Entonces, cuando hablamos de las cuatro verdades nobles, en el primer giro de la rueda del Dharma, estas son las enseñanzas. Entonces él enseñó el aspecto burdo de las cuatro verdades nobles. Esto es por lo que ocurrió. Hay aspectos más sutiles que están presentes en las enseñanzas de las cuatro verdades nobles, pero no se expresan obviamente. Están presentes, pero no están obviamente presentes en el primer giro de la rueda del Dharma. Esto es muy importante. El primer giro enseña las cuatro verdades nobles, pero las cuatro verdades nobles tienen dos aspectos, uno más sutil y otro más burdo. Al principio enseñó lo más burdo de las cuatro verdades nobles. Parece que hay un traductor que está teniendo problemas, o un oyente o un escuchante, y le están dando instrucciones. Creo que es el traductor al francés porque le habla en francés. Es esta persona que aparece ahí, se llama Christian Charrier, parece ser el que está teniendo problemas, está diciendo algo en el chat, pero todo en francés, yo no me entero de nada. Lola, se piden disculpas.
Estamos 74 personas participando en estas enseñanzas, según dice aquí. Cualquiera otra escuela no pueden, escuelas de principios filosóficos budistas, no pueden entender el aspecto sutil de las cuatro verdades nobles. La escuela del sutra, gran exposición solamente, incluso la escuela del camino medio autonomista no entiende el aspecto sutil de las cuatro verdades nobles. Solamente la escuela del camino medio de la consecuencia, la escuela Madhyamika Prasangika, entiende el sentido sutil de las cuatro verdades nobles. ¿Era que sean? Habla de los fenómenos en sí mismos no existen de modo verdadero. Decir que existen de modo verdadero también se dicen establecidos de modo verdadero. Establecidos o que existen de modo verdadero. Esto es muy importante entenderlo porque este es el aspecto principal cuando reflexionamos en cualquier fenómeno, y el Buda no es que cuente los fenómenos, todos los fenómenos, explica que cualquier fenómeno sobre el que reflexiones es absolutamente, no existe por su propio lado, no existe por sí mismo, por su propio lado. Esto es muy importante. Cuando reflexionamos en estas dos escuelas del camino medio, está el camino medio consecuencialista y el camino medio autonomista, Madhyamika Svatántrika y Madhyamika Prasangika, estas dos escuelas del camino medio. Las svatántricas, los autonomistas, son camino medio, pero no lo entienden, no entienden el camino. La única escuela que realmente entienden el mensaje del Buda de que todos los fenómenos no existen de modo verdadero es solamente la escuela del camino medio de la consecuencia, la Madhyamika Prasangika. Entonces la pregunta surge, ¿qué pasa con los solamente? ¿No entienden esto? Y la respuesta es que no. Entonces hablan de del primer giro de la rueda del Dharma, el segundo giro, y luego aparece el tercer giro de la rueda del Dharma, cuando
el Buda le enseña a los estudiantes de la escuela solamente. Entonces, el tercer giro de la rueda del Dharma, el último, ¿qué ocurrió en este tercer giro de la rueda del Dharma? Realmente el Buda fue muy claro. Dijo, hay fenómenos, en el primer giro de la rueda del Dharma, los fenómenos existen, quedan establecidos por sí mismos, existen de modo verdadero. Esta fue la primera explicación. En el segundo giro de la rueda del Dharma, enseñó que no hay ningún fenómeno que exista de modo verdadero, que esté establecido por sí mismo. Entonces, ¿existen o no existen por sí mismos? ¿Quedan establecidos o no por sí mismos? ¿Qué tenemos que entender? Porque estos dos son contradictorios, de acuerdo con la escuela solamente. Lo que es las enseñanzas del primer giro con las enseñanzas del segundo giro. Entonces, estos discípulos no entendemos esta contradicción porque enseñas cosas que son contradictorias. En el primer giro, que las cosas existen, y en el segundo giro, que están vacías de existencia inherente o de existencia verdadera. Entonces, los solamente se quedaron así descolocados y le preguntaron, entonces, ¿cómo es esto? Y ahí fue cuando surge el tercer giro de la rueda del Dharma. Pero lo dicen. Primero, todos los fenómenos, cuando busco el fenómeno para encontrarlo, no lo puedo encontrar, no puedo encontrar nada. No hay esencia, porque cuando busco el fenómeno, cuando intento, cuando hablamos de los fenómenos, no puedes encontrar nada. Este es el primero. Y luego hay otro. Esto es más sutil. Todos los fenómenos, lo que hace una cosa, cuando hace algo, lo que hace que algo sea algo,
Es que Sylvain también habla en tibetano. Primero se dice, Sylvain se repite lo que se dice en tibetano y luego lo traduce. Entonces, o sea, no hay ningún fenómeno que sea presente por sí mismo. Todos dependen de algo. Cuando busco un fenómeno y digo, este fenómeno está aquí, pero no está ahí por sí mismo. No puede ser, no puede existir por su propio poder, sino que ha sido originado por algo. Aparece dependiendo de algo, y esto es lo que se llama en tibetano de la manera que dicen. O sea, que todos los fenómenos surgen de causas y condiciones, y que por lo tanto cuando buscas la esencia no la encuentras. Si no entendemos este aspecto, no podemos continuar. Esto es un aspecto muy importante cuando decimos, hablamos de estos dos aspectos, pero es que lo dice en tibetano, no lo traduce. Lo dice en tibetano. Dice los dos aspectos y los dos aspectos los dice en tibetano, no los dice en inglés. Será el surgir dependiente y la vacuidad de existencia inherente en los dos aspectos. Cuando... Ay, pero lo dice en tibetano. O sea, no... Todos los fenómenos, ninguno depende. Es independiente. Ahora parece que hay un problema de conexión con la conexión de Sylvain. Lo dice en tibetano. Entonces, si pensamos en cualquier fenómeno, no podemos encontrar nada. Ah, se ha cortado la conexión de Sylvain. Estaba habiendo problemas con la conexión de Sylvain y ha desaparecido. Pues eso tiene que ser algo que le está ocurriendo a él. Él está en Bután. Está en Bután. Entonces no sabemos cómo serán las líneas de internet en Bután. Pero en principio ha desaparecido de la pantalla. Cristian. A ver, ¿hay alguien por ahí que pueda traducirle al tibetano? Echar una mano.
Derek, mira, Derek está ahí. Derek está ahí. Derek puede traducir. Le están preguntando si Daniel le está preguntando. Ahora se escucha la voz de Sylvain, pero no tenemos... Se ve que está... A ver... Ah, mira, Mayamica Studies. Sí, está en la tercera página. Se ha conectado sin pantalla, sin vídeo. A ver, parece que va a traducir sin vídeo, con audio. Dice que Daniel, este que tenemos en la parte, aquí a mi derecha, parece que es él el que tiene que arreglarlo. Es que a veces el audio no es... Continúa. Todos los fenómenos parece que Silvan está diciendo que tiene la cámara enchufada, pero no sale nada. Sí, se le escucha un poco entrecortado, lo cual dificulta mucho. Parece, yo creo que es que la conexión que él tiene allí no es buena o algo, pero sí se le escucha. Podemos ver a Casey Jumper, pero no vemos a Sylvan. Entonces, pues, le están diciendo que, bueno, podemos continuar sin vídeo de Sylvain. Ha vuelto a desaparecer. Ha vuelto a desaparecer.
Silvan se llama Madhyamika Studies y no está en ninguna de... Hay tres páginas de... Es que el audio, aunque no funcionara el vídeo, el audio era como un poco entrecortado, lo cual hacía... A ver, ahora ha vuelto, ha vuelto. Ah, mira, ya está aquí Silvan. No sé si... Ah, se está pidiendo que, que apaguéis los vídeos. Parece como que puede influir que haya mucha gente con el vídeo. Ah, vale, pues entonces nos quedamos los que importamos. Entonces a ver si ahora va mejor. Se ve que al utilizar muchas cámaras parece como que puede afectar a... No sé. Entonces, en fin, ahora se le escucha mucho mejor, desde luego. Está diciendo Silvan que él está en Bután y que a lo mejor internet no es tan bueno. Entonces, vamos a decirlo de nuevo. Cuando reflexionamos sobre este aspecto, todos los fenómenos, cualquier fenómeno, no está establecido por su propio, está vacío de existir por su propio lado. El tercer giro, esto es lo que explica el tercer giro de la rueda del Dharma. En el segundo giro explica lo que los discípulos pueden entender. En el tercer giro de la rueda del Dharma, la explicación es un poco más detallada en cuanto a las contradicciones del primer y el segundo giro de la rueda del Dharma. Lo primero, lo que llamamos kunda, significa existencia verdadera. Entonces el Buda explica
Hay tres aspectos. El primer aspecto en tibetano, Kunda. Lo está diciendo en tibetano. A ver si ahora lo dice en inglés. Lo que es el fenómeno existe por sí mismo. Está vacío, o sea, lo que se está diciendo es que todos los fenómenos son vacíos de existir por su propio lado, por su propio poder. Cuando hablamos de cualquier tipo de fenómeno, están vacíos de quedar establecidos por su propio lado, por sí mismos. O sea, no hay manera de que algo exista por sí mismo. Todo depende de causas y condiciones. Nada existe por sí mismo, por su propio poder, por su propio lado. Si todo depende de causas y condiciones, no, ningún fenómeno existe por sí mismo. Entonces, ¿cómo existen los fenómenos? Pues meramente nombrados, meramente etiquetados. Si cuando buscas el fenómeno no lo encuentras, no existe inherentemente. ¿Cómo existe? Con un nombre, meramente nombrado, etiquetado. Segundo aspecto, está hablando de los fenómenos que existen condicionados por otros, o sea, que están bajo el poder de otros. Existen, pero existen, aparecen basado en causas y condiciones. Hay causas y condiciones que hacen que esos fenómenos aparezcan. Existen, no existen por su propio lado. El tercer aspecto, estamos hablando de la escuela solamente. Y esto es lo que, el tercer aspecto es cuando hablan de la vacuidad. Es la manera en la que el Buda, en este tercer giro de la rueda del Dharma, enseña a los discípulos
que entendían la escuela solamente cómo les explica el fenómeno vacuidad. Estás diciendo, Silvian, que le está resultando un poco duro porque es un poco complicado lo que estás explicando. Cuando hablamos de la vacuidad, hablamos de una ausencia de una identidad. En este contexto podemos decir que hay dos aspectos. Podemos hablar de una ausencia de identidad de las personas o una ausencia de identidad del fenómeno o de los fenómenos. Esta escuela, estamos hablando de la escuela solamente cuando habla de la ausencia de identidad, o sea que hay una vacuidad de una identidad de los fenómenos. Cuando hablamos de vacuidad en esta escuela, ya en la primera sesión hablamos de durante el tercer giro de la rueda del Dharma, el Buda introdujo algo. Es el sutra, en este tercer giro de la rueda del Dharma, el Buda enseñó lo que se llama el Buda del que ha ido más allá, el Buda del Tathagata, el sutra del Tathagata. Ahí explica
que nuestra mente, o sea, la esencia del Tathagata, la esencia, o sea, la naturaleza de Buda, la naturaleza del que ha ido más allá, del que ha ido al gozo. Esto es algo muy importante en este tercer giro de la rueda del Dharma, porque él explica que todas las mentes no quedan mezcladas con las aflicciones. Nuestra mente es algo completamente puro. O sea, puso el ejemplo de cuando nosotros nos vestimos con ropa y ahora resulta que la ropa se ensucia. Entonces, la ropa se puede lavar y se pueden eliminar las manchas. Entonces, esto es lo mismo. Todas las mentes no son de la naturaleza de las aflicciones. La mente es lo que se llama luz clara. Todo lo que contamina, lo que mancha, todo lo que oscurece la mente, no es de la naturaleza de la mente. La mente, esto es muy importante entenderlo, cuando el Buda enseña esta naturaleza de la mente en el tercer giro de la rueda del Dharma, es exactamente lo mismo que la vacuidad que enseña en el segundo giro de la rueda del Dharma, cuando enseña que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente. En esto coinciden esas enseñanzas del tercer giro con el segundo giro, contando con que los solamente no entendían la vacuidad en el segundo giro, pero ahora les explica, a los solamente les explica la vacuidad, pero referida a la mente, en el sentido de que la mente no, los oscurecimientos, las aflicciones, no forman parte de la naturaleza de la mente. La naturaleza de la mente permanece inmaculada, sin mancha, es pura. Es lo que se llama la naturaleza de Buda. Esto es muy importante. En este tercer giro de la rueda del Dharma, el Buda explica que realmente toda la mente, cualquier sea la mente, ya sea una mente afligida, una mente oscurecida, con las aflicciones, una mente oscurecida, hablamos, yo creo que se está hablando de los oscurecimientos a la omnisciencia, los oscurecimientos al conocimiento. Estos los tenemos, pero es algo adventicio, no sea que no forman parte de la mente. Nuestra mente, de hecho, nuestra mente es capaz, tiene la semilla del despertar. Todo lo que oscurece nuestra mente, ya sean oscurecimientos aflictivos, oscurecimientos al conocimiento, oscurecimientos a la omnisciencia, no son parte de nuestra mente. Es como la mancha en la ropa, se puede lavar y desaparece. Por lo tanto,
Este es el tema principal de este tercer giro de la rueda del Dharma. Hablar de esa naturaleza de la mente en su pureza que tenemos estos dos oscurecimientos, los oscurecimientos aflictivos y los oscurecimientos al conocimiento, a la omnisciencia. Entonces, lo que tenemos que entender de esta enseñanza del Buda no es que estos oscurecimientos formen parte de la naturaleza de la mente, es algo completamente adventicio. O sea, que es ocasional, es accidental. De hecho, gradualmente se puede destruir estos oscurecimientos. Se puede hacer que desaparezca poco a poco. Podemos hacer que desaparezcan completamente los oscurecimientos. Lo que tenemos que entender tenemos este aspecto natural de que gradualmente, poco a poco, alcanzar el despertar. Esto, de hecho, es una enseñanza muy profunda. Cuando gradualmente eliminamos, destruimos todos los oscurecimientos aflictivos y los oscurecimientos al conocimiento. Entonces, lo que queda, el Dharma, ¿qué es la mente en sí misma? Es la vacuidad de la mente, porque la mente en sí misma está vacía de existencia inherente. Cuando hablamos de la vacuidad de existencia inherente de la mente, esto elimina todos los factores que llamamos, cuando hablamos de el aspecto de la vacuidad de la mente iluminada. Estos aspectos son muy importantes porque cuando hablamos de esta vacuidad de la mente, esto es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Eso es por lo que vamos a estudiar Camino Medio, porque vamos a entender completamente este aspecto, el aspecto último de la mente, el modo en el que existe la mente. Y por lo tanto, ahí podemos
podemos eliminar todos los oscurecimientos y alcanzar el despertar. Por lo tanto, esto es muy importante. Estudiando Camino Medio, nuestro objetivo principal va a ser al menos entender, conocer, saber la vacuidad de la mente, la manera en la que la mente realmente existe, y con esa meditación podemos convertirnos en Buda. Por lo tanto, eso es, hace este tema tan importante. Entonces, aquí hablamos, lo que queremos es liberarnos de samsara. Entonces estudiamos, reflexionamos, meditamos para liberarnos de samsara. Pero si nos preguntamos, ¿dónde está samsara? ¿Esto es un lugar? ¿Dónde está samsara? Esta es la primera pregunta, porque si quiero liberarme de algo, al menos tengo que saber en qué consiste. Lo primero y más importante es decir que no es un lugar. No es un lugar en el que te vas a escapar. Samsara es nuestra propia mente. Samsara existe en nuestra mente. De hecho, samsara, marikpa en tibetano significa la ignorancia. O sea, no es exactamente la ignorancia que desconoce. Es una ignorancia que me hace estar completamente oscurecido y produce una ceguera, de manera en que yo me comporto de acuerdo con las emociones aflictivas, con el apego, enfado, orgullo, etc. Entonces, estando completamente manipulado en nuestro cuerpo, palabra y mente, acumulamos mucha negatividad, realizamos muchas acciones negativas, creando sufrimiento y creando mucho sufrimiento porque no nos controlamos a nosotros mismos. Estamos bajo el control, bajo el poder del odio, del deseo, de todas estas cosas. Esto es realmente samsara. Por lo tanto, si quiero liberarme de samsara, tengo que pensar cuidadosamente cómo me voy a liberar de samsara. Es como voy a recitar mantras, voy a hacer oraciones. No, tenemos que ir, tenemos que destruir este oscurecimiento, y este oscurecimiento solamente se puede destruir con el conocimiento de la naturaleza de la mente, cómo existe la mente de modo verdadero. Ah, lo que no vemos, estamos oscurecidos con respecto a la verdadera naturaleza de la mente. Por lo tanto, la manera de destruir las aflicciones y los oscurecimientos es conociendo la verdadera naturaleza de la mente. ¿Qué es samsara? Ha dicho que se llame, es nuestra mente afligida. Nuestra mente afligida es samsara.
Cuando hablamos de marikpa, que se traduce normalmente como ignorancia, pero que hablamos de este oscurecimiento, de una mente oscurecida, que nos hace que permanezcamos en el ciclo de existencia. Nuestra mente está vacía de existencia. ¿Y cómo aparece este oscurecimiento? Es porque no hemos estudiado, no hemos escuchado, no entendemos, no sabemos, no conocemos la naturaleza de la mente, la vacuidad de existencia inherente de la mente. Esto por medio del estudio, de la escucha, la reflexión y la meditación sobre esa naturaleza de la mente es lo que erradica, lo que destruye ese oscurecimiento, esa mente oscurecida. Porque habla de marikpa en tibetano, que normalmente se traduce como ignorancia, pero no es un mero desconocimiento, es un oscurecimiento de la mente, es una mente oscurecida. Por eso hablan oscurecida, ¿por qué? Por los oscurecimientos al conocimiento y los oscurecimientos aflictivos. Es eso el objetivo a destruir. Por eso hablamos de seres con mente oscurecida. ¿Oscurecidas por qué? Oscurecidas por las aflicciones, por los oscurecimientos aflictivos. Cuando pensamos en la liberación, necesitamos algo, una puerta que atravesar y liberarnos. Y la puerta es la vacuidad, es la comprensión de la vacuidad, en este caso de la vacuidad de la mente. Y no solamente entender, conocer, saber. Se ve que alguien le está pidiendo que vaya más lento. A ver. Could you please, Sylvain, I can translate everything. Es el vietnamita se está quejando que no puede seguirlo. Entonces, la vacuidad es una de las puertas que nos saca de samsara. La vacuidad de existencia inherente, ese conocimiento de la vacuidad de la mente. Entonces, cuando pensamos en el estudio de el camino medio, el primer propósito tiene que ser este, conocer la vacuidad de la mente. ¿Por qué es? Conociendo, entendiendo, sabiendo la vacuidad de la mente, la vacuidad de la mente misma es lo que es importante. Esta es el modo de existencia de la mente, el modo último de existencia de la mente. Y entonces así es como podemos liberarnos de todos los oscurecimientos aflictivos. Entonces cuando hablamos del Buda, hablamos el así ido, al Tathagata, el que conoce la realidad tal como es. Estos seres conocen
entienden la naturaleza de su propia mente, la vacuidad existencialmente de su propia mente, y por medio de esta meditación se liberan de todos los manchas adventicias. Esto es lo que tenemos que hacer si queremos convertirnos en Buda. Esto es la única manera, el único modo, conocer, entender la naturaleza de nuestra mente. Estos problemas en nuestra mente, ¿de dónde vienen? Entonces surgen desde de fuera. Si ese fuera el caso sería muy fácil porque simplemente tendríamos que eliminar esas condiciones externas y nuestras emociones negativas desaparecerían. Por lo tanto, no es algo de lo que podemos escapar. No podemos escapar del sufrimiento de todas estas mentes afligidas. Entonces lo que tenemos que entender es que todas vienen, surgen de nuestra propia mente. Porque todas, todos surgen del oscurecimiento, de esta ceguera. Entonces, por medio de el estudio, la escucha, el interés sobre conocer la verdadera naturaleza de la mente, es lo que nos libera. Entonces, tenemos que ver ese oscurecimiento que nos provoca la ceguera sobre la verdadera naturaleza de la mente. Y debido a esa, como no vemos la naturaleza de la mente, no la conocemos, estamos bajo el poder de este oscurecimiento. Y por medio de eso surgen todas las emociones aflictivas, todas las aflicciones, apego, enfado, orgullo, etcétera. Si esto lo entendemos y esto nos lo aplicamos a nosotras mismas, cuando permitimos que este oscurecimiento aparezca, cuando permitimos que esta ignorancia se forme parte de nuestra mente, es porque no estudiamos, no escuchamos sobre la naturaleza no escuchamos sobre la vacuidad de existencia inherente de nuestra propia mente. A lo mejor por falta de interés. Y entonces estamos completamente ciegos y completamente afligidos. Por lo tanto, si queremos liberarnos de esa ceguera, tenemos que entender, conocer, saber qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a conocer, qué es la vacuidad de la mente, la verdadera naturaleza de la mente. Y la cosa más importante que tenemos que hacer si queremos liberarnos de las aflicciones, la única manera, tenemos que cortar con esta maricpa, ignorancia, con este oscurecimiento que nos mantiene ciegos, y es el conocimiento de la vacuidad lo único que nos puede liberar, y meditar en ello, y así es como nos vamos a liberar de esas mentes afligidas. No hay otra manera, no hay otro modo. El siguiente aspecto es que si quiero liberarme de esta ceguera o de este oscurecimiento, si quiero eliminar los oscurecimientos, lo tenemos que hacer en nosotros mismos. No hay nadie que pueda hacerlo por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo por nosotros mismos, pasar tiempo estudiando,
reflexionando y meditando para eliminar los oscurecimientos, para eliminar marikpa e ignorancia. Tenemos que entender, conocer las enseñanzas y hacerlo por nosotras mismas. No hay otro modo. Cuando hablamos de marikpa, ignorancia, este oscurecimiento, hay dos aspectos. Hablamos de persona y luego hablamos de identidad. Hay una concepción de una identidad de una persona. El segundo es una concepción de una identidad de los fenómenos. Así es como dividimos esta ignorancia, estas dos concepciones de identidades. La concepción de una identidad de la persona y la concepción de una identidad de los fenómenos. Para recorrer el camino, lo que tenemos que conocer, saber, entender primero es ver la cara, lo que llamamos esa concepción de una identidad, esa concepción de una identidad de la persona. Hay que entender en qué significa esto. Y la otra también, esa concepción de una identidad de los fenómenos. Esto lo tenemos que conocer y reconocerlo como marikpa, ignorancia, oscurecimiento, estos dos tipos de ignorancia. Cuando concebimos una identidad de las personas y una identidad de los fenómenos, hay que entender cómo concibo esa identidad y que esa concepción tenemos que analizar si esa identidad está en la persona o en el fenómeno. Si existe esa identidad, porque hay una manera en que concibo esa identidad como independiente, existendo, permanente, etc. Esto es lo que se llama la concepción, que se aferra a eso. Esa identidad que concibe, que sostiene, que percibe esa identidad. La segunda, necesitamos algo que contradiga eso. O sea, algo que determine la vacuidad de esa identidad. Que la identidad no es algo que exista por su propio lado.
Estos dos tienen que entenderse primero, esa concepción de la identidad, cómo concebimos esa identidad y luego lo contrario, cómo existe esa identidad, qué es lo contrario, cómo hay una ausencia de esa identidad concebida. Si reflexionamos, ¿por qué necesitamos conocer la vacuidad? ¿Por qué es tan importante conocer y entender la vacuidad? Porque sin ella, sin ese conocimiento, no podemos eliminar la ignorancia, este oscurecimiento, esta concepción de una identidad. Si no podemos eliminar esa ignorancia, esta concepción, esta ignorancia, no podemos eliminar las aflicciones de la mente, no tenemos un método, no tenemos manera de eliminar eso. Y por lo tanto, si no podemos eliminar, vamos a perpetuar esas mentes afligidas, nuestra mente afligida. Si no podemos hacerlo, no podemos liberarnos tampoco del karma que resulta de esas acciones negativas que surgen de la mente afligida. Por lo tanto, no puedo eliminar la raíz del sufrimiento, porque el sufrimiento surge de las aflicciones y del karma, de las aflicciones y de las acciones que realizo bajo el poder de las aflicciones. Cuando pensamos en el budismo, decimos, tenemos que realmente pensar que el budismo es algo que enseña la vacuidad de existencia inherente. Cómo liberar a las personas de las aflicciones, del karma y del sufrimiento. Esto es lo que tenemos que entender. Si tenemos esta comprensión que piensa, yo estoy estudiando budismo porque el budismo me enseña la naturaleza de las cosas, la verdadera naturaleza de las cosas, que es su vacuidad de existencia inherente. Y eso es lo que puede eliminar todos los oscurecimientos, todas las aflicciones y liberarme y convertirme en un Buda. Esto es muy importante que conocer esto. Solamente esto es importantísimo porque aquí se sabe cuál es el propósito principal de las enseñanzas de Buda Dharma.
El Dharma sagrado es lo que nos libera, es lo que libera nuestra mente. Esto lo tenemos que tener muy claro cuando hablamos de Dharma sagrado, es el modo que el Buda enseña para controlar nuestra mente, para liberar nuestras mentes de las aflicciones, sacar nuestra mente del oscurecimiento, de esa ceguera. Esto es el aspecto más importante de cuando hablamos. Cuando escuchemos Dharma sagrado, es el primer giro de la rueda del Dharma. Las cuatro verdades nobles. Esto es lo que el Buda enseñó a esos discípulos como método para liberarlos de sus aflicciones, de esa ignorancia, de ese oscurecimiento para esos discípulos en concreto del primer giro. Luego, el segundo giro de la rueda del Dharma, el Buda enseña que los fenómenos no existen de modo verdadero. Y luego hay un tercer giro de la rueda del Dharma que Geshe-Yampel ha explicado de estos tres fenómenos. Uno es el fenómeno imputado, los fenómenos condicionados por otros y las vacuidades. Esto es Buda Dharma sagrado, porque en estos tres momentos el Buda dio el método para que se liberaran. Cuando hablamos de las enseñanzas del Buda, el Buda explica los métodos para que las personas se liberen. Cuando hablamos de Dharma sagrado o Buda, tenemos que tener esa comprensión de liberación. O sea, lo que te introduce cuando mostramos fe a las enseñanzas es fe en lo que nos libera. Si esto lo sabemos, significa que tengo una comprensión muy clara de lo que es el Dharma sagrado. Cuando esto lo sabemos, lo entendemos, tengo que basarme en dos dharmas. Primero los repite en tibetano, Silvan. A ver si ahora lo dice en inglés. Primero tenemos que enseñar todas las enseñanzas que tienen que ser analizadas, reflexionadas, estudiadas, escuchadas y meditadas. Y sobre esa base, luego tenemos el Dharma de los logros. Esto significa que tenemos que practicar, una práctica completa para obtener los logros, la experiencia, tenemos la experiencia y de hecho para poderme liberar realmente. O sea, no es solamente escuchar, estudiar, etcétera. Tenemos que ponerlo en práctica y liberarnos por medio de esos logros. Y entonces así es como se logra la liberación.
Entonces, cuando reflexionamos en esto, esto lo tenemos que tener claro. Tenemos que estudiar, escuchar, reflexionar, meditar todas las enseñanzas, los tratados, todas las enseñanzas del Buda. Y luego, basándonos en ese estudio, reflexión y meditación, tenemos que ponerlo en práctica y alcanzar lo que es el Dharma de los logros. Lo ponemos en práctica y obtenemos la experiencia. Tenemos que reflexionar esta enseñanza de la transmisión. ¿Cuál es la esencia de la enseñanza de la transmisión? La esencia, el corazón de las enseñanzas del Buda, de estas enseñanzas, de esta transmisión. Lo que tenemos que estudiar, escuchar, analizar, reflexionar y meditar es lo que se llama el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Esa es la esencia. El Sutra del Corazón se llama del corazón porque es el corazón de las enseñanzas del Buda, de la transmisión del Buda, de su enseñanza. O sea, hablamos de las enseñanzas y hablamos de las transmisiones. Es lo mismo en este contexto. Pero, ¿qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se transmite? Las enseñanzas sobre la vacuidad de existencia inherente. Por lo tanto, lo principal que tenemos que pensar, reflexionar, analizar es la vacuidad de existencia inherente. Y es por medio de esta enseñanza es como conseguimos los logros. Significa tener una experiencia de esa enseñanza sobre la vacuidad. Vemos que la vacuidad, las enseñanzas de la vacuidad son importantísimas. Es la manera de liberarnos, de acabar con la ignorancia, con los oscurecimientos. Pero, ¿qué es la vacuidad? ¿Dónde podemos encontrar la vacuidad? ¿A qué llamamos vacuidad? ¿De dónde viene? ¿Es tan importante? Entonces, ¿qué es la vacuidad? ¿De dónde viene? ¿Cómo puedo analizar para entender y conocer? Cuando hablamos de vacuidad, lo que tenemos que entender es algo que no viene de fuera. No es una filosofía del Buda, que el Buda quiere crear algo. No, 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 no. Es solamente es la verdadera naturaleza de las cosas, es cómo existen las cosas, cómo son las cosas. Todo en lo que puedas pensar. Puedes coger un bolígrafo, la naturaleza del bolígrafo es la vacuidad de nuestro cuerpo, es la vacuidad, es la verdadera naturaleza. Cuando hablo de yo, de es la vacuidad,
la naturaleza, son las cosas tal como son. Todo lo que nos rodea, nosotras mismas, todo. Si queremos saber cómo son las cosas, qué son las cosas, la respuesta es la vacuidad. No es algo fabricado por el Buda, no es algo creado por el Buda de fuera, no, es solamente la manera en la que son las cosas de modo último. Significa que no, nada existe, es la nada. Y esto no es cierto, este no es el punto. La vacuidad no significa que nada existe, o sea que es el nihilismo. No, esto no es lo que significa la vacuidad. O sea, todas las cosas se basan en muchos aspectos para que surjan. Aspectos son causas y condiciones. Lo que tenemos que entender es que no, que nada existe. Las cosas aparecen dependiendo de algo, de causas y condiciones, de algo diferente. De hecho, tenemos tres aspectos. Los, a lo mejor, el tercero es un poco más complicado. El aspecto burdo de las cosas es que las cosas aparecen dependiendo de causas y condiciones. Cuando no, las cosas no surgen por sí mismas, son necesariamente dependientes de causas y condiciones para aparecer. Este es el primer aspecto más burdo. El segundo aspecto, que es un poco más sutil, es que las cosas aparecen, se manifiestan, basado en sus partes. Las cosas dependen de sus partes. Hay muchas cosas que se juntan para crear una cosa. Entonces Silvan tiene ahora en su mano un ratón, pero el ratón tiene muchísimas partes para tener el ratón. Si yo separo las partes del ratón, ya no hay ratón. Cada parte, si no están todas las partes juntas, no hay ratón, o no hay coche, o no hay carro. El último aspecto no es tan fácil de entender, es lo que se llama que las cosas dependen primero de causas y condiciones, ahora el segundo aspecto un poco más sutil de sus partes. Y el tercer aspecto, estos son los tres surgir dependiente. Este tercer surgir dependiente es que las cosas realmente aparecen por la fuerza de la mente al nombrarlas, al ponerle un nombre. Si vemos algo del lado del objeto, no hay nada. Aparte de... O sea, que hay la mente imputa sobre el objeto un nombre.
O sea, las cosas existen, surgen, bien dependiendo de causas y condiciones, bien dependiendo de sus partes o bien dependiendo del nombre que se le imputa. Entonces, esto cada vez son... Entonces, lo vamos a dejar aquí. Pero ¿por qué tenemos que estudiar esta vacuidad? Vamos a estudiar el comentario del Dalai Lama sobre el texto principal de El Camino Medio. Entonces seguiremos hablando de por qué es tan importante conocer y saber sobre la vacuidad, la existencia inherente de todos los fenómenos y que sepamos sobre vacuidad. Lo dejamos aquí, que se Jamper está dedicando. Ok, muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Adiós.